vamos a continuar con el capítulo 3 y 4 del libro El terapeuta y sus errores, reflexiones sobre la terapia de Jacqueline Fortes de Leff. El capítulo 3 tiene por nombre El entretejido de los temores y terrores del terapeuta. Vamos a tratar de transmitir reflexiones sobre qué tipo de situaciones entrampan y frenan al terapeuta en el fluir de la terapia. Algunas de las preguntas que intentaremos responder son las siguientes. ¿Qué le resulta al terapeuta sobrecogedor en la trama que lo puede entrampar? ¿Cuáles son las historias que lo han dominado? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones para su persona, la relación y el proceso terapéutico de no poder recuperarse? ¿Qué contribuye a la recuperación del terapeuta? Vamos a hablar un poco sobre la persona del terapeuta, que ya era algo que hemos hablado en los videos anteriores. La persona del terapeuta debe de tener también un cuidado sobre sí mismo, hacer esta diferenciación entre lo que corresponde a su plano humano, a su plano personal y al plano profesional, en estos distintos papeles que tiene frente al paciente. Algunos de los terrores que puede tener un terapeuta son el terror frente al silencio. Básicamente, cuando nosotros estamos atendiendo a algunos pacientes y estos se quedan callados por mucho tiempo, ese silencio se nos puede hacer eterno. Y es también posible que nosotros queramos acabar con ese silencio haciendo una intervención. Sin embargo, debemos identificar cuáles son los momentos en los que es pertinente permitir ese silencio. Otro de los terrores frente a lo conocido o lo desconocido que puede estar en una terapia sería la incertidumbre intelectual, cuando nosotros no tenemos ni idea de qué decir, de qué contestar o qué es lo que tenemos que intervenir. Asimismo, otro de los terrores son los secretos. Nosotros cuando trabajamos con los pacientes o trabajamos con las familias, hay muchas veces que las familias tienen secretos que pues no se quieren revelar frente al paciente. Muchas veces nosotros no sabemos muy bien cómo manejar esos secretos y si es o no pertinente hacerlos visibles. Algunos tipos de terrores del terapeuta tienen que ver con la capacidad de reflexión turbada. Cuando nos perdemos un poco en lo que está ocurriendo en la sesión y no sabemos muy bien qué decir. También tenemos miedo a veces de sudar, si estamos nerviosos, tartamudear, experimentar un cambio notorio respecto a nuestro desempeño, que el paciente no se dé cuenta de que no estamos en nuestros mejores momentos. Sentirse acechados por los pacientes también es uno de los terrores, cuando el paciente viene a hablar y hablar y hablar o hace preguntas y no tenemos como las respuestas, a veces puede ser también uno de los terrores. Bloqueo sin poder intervenir. Esto tiene que ver con el estado anímico en el que nos encontremos nosotros al momento de estar atendiendo a un paciente. A veces podemos bloquearnos y estar pensando en cuestiones personales y pues no podemos dar una respuesta, ¿no? Hablar sin parar y sin poder pensar, eso también es muy común cuando no solamente no estamos poniendo atención a lo que el paciente nos dice, sino cuando algo de lo que nos dice el paciente tiene que ver con nosotros. Entonces tratamos de dejar pasar esa situación dando alguna respuesta, pero realmente no estamos pensando en lo que estamos respondiendo. Actuar con agresión o regaño. Este es un punto importante porque muchas veces los terapeutas se pueden posicionar en un sentido parental. Y nuestro trabajo no es regañar a los pacientes, ni decirles cómo vivir, ni qué hacer, ni marcarles sus errores en el sentido paternal justamente, sino que el paciente pueda darse cuenta de lo que está haciendo, de dónde vienen esas acciones y nuestro trabajo entonces no es regañarlo, sino generar las condiciones o las preguntas adecuadas para que el paciente pueda generar una reflexión. Distraerse de lo que ocurre en la sesión por invasión de pensamientos sobre ellos mismos. Esto quiere decir, ya lo dije hace un momento, algo de lo que el paciente está diciendo puede que nos relacione o que nuestra vida esté relacionado con eso que nos está diciendo y entonces nos distraigamos en esos pensamientos y dejemos de poner atención en lo que nos está diciendo. Explorar en el contexto terapéutico cómo los temores fueron construidos a través de ser narrados, gestados o alimentados nos va a permitir reflexionar sobre ellos. Ya también había dicho que muchos de los errores y de los temores que tenemos no nos damos cuenta en el momento en el que hacemos la intervención, sino cuando estamos haciendo supervisión de casos o cuando estamos hablando sobre el caso con alguien más. Es importante que podamos revisar la relación entre los terrores y la situación terapéutica que generó
estos terrores, ¿no? O que está generando estos terrores. ¿Por qué tenemos terror al silencio? ¿Por qué algo de lo que nos está diciendo el paciente nos está moviendo a nosotros? Es importante que podamos encauzar y abrir el proceso terapéutico a partir de esto que nos está ocurriendo, pero no se puede hacer si no llevamos una supervisión. Si nosotros podemos develar de dónde vienen estas situaciones, nosotros como terapeutas podemos develar de dónde vienen, esto se puede volver una brújula y una fuente de apoyo en la elaboración de hipótesis. Pero si nosotros no somos conscientes o al contrario no hacemos algo con ese miedo, con esos terrores, esto puede generar bloqueos, paralizarnos o actuar de manera negativa frente al proceso terapéutico. Entonces es importante que podamos reflexionar sobre estos puntos. El miedo y las emociones pueden constituirse en una guía para que el terapeuta pueda escuchar estas emociones y percepciones y hacer algo con ellas. Pero si no tenemos la disponibilidad de trabajar en nuestras propias emociones, es muy probable que esto se vea reflejado en el trabajo terapéutico. Los terrores del terapeuta pueden desembocar en crisis personales en algún momento del ciclo vital e incluso pueden determinar que se retire el ejercicio profesional. Básicamente lo que nos está diciendo este capítulo es que en diferentes situaciones frente a un paciente pueden ocurrir muchas situaciones que nos generen conflicto, ansiedad, que no sepamos qué hacer, pero lo que se tiene que hacer es, por un lado, llevar una asesoría para poder supervisar esta actividad terapéutica y que no tenga repercusiones propiamente en el trabajo terapéutico con el paciente, pero también poder llevar a cabo un trabajo personal. Esto también lo he dicho infinidad de veces, necesitamos llevar a cabo un proceso personal porque en caso contrario vamos a tener repercusiones en nuestra actividad profesional. Hay que conversar, hablar sobre los distintos significados, resignificar para que se vuelvan vías de acceso al encierro que bloquea. Cuando nosotros estamos bloqueados, cuando nosotros estamos nerviosos o tenemos estos miedos de qué es lo que va a decir el paciente, cómo vamos a actuar frente a lo que nos está diciendo el paciente y no hablamos sobre ello y no indagamos por qué nos vienen estos sentimientos y estas emociones, lo más probable es que el trabajo terapéutico pues fracase. Pero si nosotros resignificamos a partir de nuestras asesorías y de nuestro propio proceso personal, este bloqueo va a generar una vía de acceso a un buen trabajo terapéutico. El capítulo 4, por otro lado, tiene el nombre Los horrores del terapeuta. Los horrores tienen que ver con perder la línea, el eje y seguirla rígidamente convencidos de tener la razón. A diferencia de los terrores del terapeuta que de alguna manera tienen que ver con nuestro posicionamiento y con nuestro propio análisis. Los horrores del terapeuta tienen más que ver con cuestiones de capacitación y si tenemos los conocimientos, si estamos calificados para hacer un trabajo terapéutico. Un horror sería que el personal no calificado realice entrevistas conjuntas sin los conocimientos y supervisión necesarias. De hecho, hay muchos psicólogos, y también conozco muchos psicólogos, que una vez egresando de la universidad creen que ya tienen todas las habilidades y todas las capacidades para poder llevar a cabo una clínica privada. Y eso realmente es una mentira porque tener la actividad terapéutica, tener la actividad clínica, implica mucho estudio, no solamente un título, implica estar constantemente leyendo, investigando y también tener la supervisión y nuestro análisis personal. De hecho, creo que eso es algo que el psicoanálisis constantemente ha marcado como vías de formación del analista, que tiene que ver con nuestro análisis personal, con la lectura de los textos, evidentemente, pero también con la supervisión de los casos. Entonces, un horror sería justamente no tener estas cualidades y tener pacientes. Algunos de los horrores que marca la lectura son establecer vínculos eróticos con los consultantes. Evidentemente, esto, tal cual lo llama la autora, son horrores porque son cuestiones que ya se salen de la ética, ¿no? Pedir dinero u otros favores a los consultantes, evidentemente esto no es posible. Querer mantener un tratamiento o abusar del poder. Si nosotros no estamos conscientes de cuál es nuestro papel y por qué estamos haciendo el trabajo clínico, vamos a querer tener una remuneración mayor y vamos a querer retener al paciente para poder, no sé, pagar nuestra renta o nuestros servicios y pues evidentemente eso va a generar que no se dé un proceso adecuado.
Violar la confidencialidad. No es lo mismo hablar del paciente con los colegas o en supervisión, que de alguna manera está dentro de los límites de la confidencialidad, que estar hablando del paciente en todos lados, ¿no? Sobre todo si hay algún conocido. Invalidar o descalificar las historias del consultante. Tampoco se trata, y también lo he dicho cuando hablábamos del sistema de valores y de creencias, de poner nuestros valores y creencias en el paciente. Anunciarse como terapeuta sin tener la formación adecuada, esto pues sería un horror, porque, y también lo he visto mucho, que hay psicólogos que se anuncian, no sé, en Mercado Libre o en páginas así de 50%, 2 sesiones o 2 por 1, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que se salen completamente de un trabajo terapéutico ético. Ofrecer tratamientos de los que no se está capacitado e imponer sus ideologías y valores, que también lo hemos estado comentando más de una vez. Todas estas situaciones, de alguna manera, tanto los terrores, los errores y los horrores del terapeuta pueden generar desgaste en el terapeuta si no se lleva a cabo las medidas adecuadas, como lo seguiré mencionando, el análisis personal o psicoterapia personal y la supervisión de casos. Si no tenemos claras estas situaciones, esto puede generar desgaste en nosotros. Y esto tiene que ver prácticamente con 2 puntos, ¿no? Uno sería por pérdida de significado de sentido, que es cuando el terapeuta ya no encuentra sentido ni propósitos suficientes en su trabajo, o por exceso de involucramiento en el cuidado del consultante. Esto quiere decir que el terapeuta se involucra emocionalmente con sus pacientes y entonces puede generar desgaste. El terapeuta también se enferma y si no se tratan estas situaciones, sobre todo las cuestiones emocionales, el terapeuta puede generar malestares también que tienen que ver con el trabajo que está realizando o con la relación que está estableciendo con los pacientes. Si el terapeuta no cuida de su persona, su trabajo lo va a comer, ¿no? Entonces, básicamente estos 2 capítulos, decía, vamos a responder un poco estas preguntas. ¿Qué le resulta al terapeuta sobrecogedor en la trama que lo puede entrampar? Esta respuesta tiene que ver con los silencios, con los secretos, cuando no se está listo para escuchar algunas de las situaciones que no están dentro del sistema de creencias o de valores de las personas, o si el terapeuta tiene ciertos juicios que al momento de estar escuchando a los pacientes le van a generar cierto malestar. ¿Cuáles son las historias que lo han dominado? Estas historias no es de que existan historia A, B y C, sino que tienen que ver con las historias que lo llevan a reflexionar sobre sí mismo. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones para su persona, la relación y el proceso terapéutico? Bueno, las repercusiones van desde un desgaste emocional, desde no generar una buena relación con el paciente o llevar un proceso terapéutico equivocado, ¿no? ¿Qué contribuye a la recuperación del terapeuta? 2 cosas. Una sería el proceso personal, el proceso de terapia o de análisis personal, y 2 sería la cuestión del asesoramiento o de la supervisión de casos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el examen. Bye.